eres el que guía nuestros pasos, ¿verdad? Gracias te damos, Señor. Una vez más, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Gracias porque tú dices en tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Y te damos las gracias porque aquí somos más de 2 y más de 3, reunidos en tu nombre. Y por eso gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí. Gracias por haber tocado nuestra mente, por haber tocado nuestro corazón en esta tarde, por haber hecho la obra, Señor, que tú querías hacer en nuestra vida. Gracias, Padre, te damos. Pero ahora, Señor, circuncida nuestros oídos porque ahora necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Nuestro corazón está ahora para recibir esa semilla, Señor. Esa semilla que pueda germinar en nuestro corazón y pueda dar fruto, Señor. Primeramente para nosotros y para poder salir ahí fuera y sembrar esa semilla, Señor, la semilla del Evangelio. Bendecimos a nuestro hermano Antonio, Señor. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio, bendecimos su negocio, su matrimonio, Señor. Y en el negocio, Señor, que todo lo que toque, conforme a tu voluntad, sí, Señor mío, sea prosperado. Gracias te damos por su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén, Señor. Gracias, Y Señor. amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Gracias, Señor mío. ¿Tú qué aceite, agua? Agua que se movía. Dios bendiga. Buenas tardes, pueblo de Cristo. ¿Cómo estáis? Bueno, ¿tú crees que el Señor está haciendo preparativos? ¿Tú crees que el Señor nos adiestra? Pues díselo al que tienes al lado. Dios te está adiestrando. Dios te está enseñando. Dios, como no sé por qué estaba ahí, cuando estaba escuchando la alabanza, recordaba un cántico que era, no me acuerdo cómo era, dice, Dios adiestra mis manos, Dios adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis arcos el arco de bronce, ¿no? Es muy bonita esa canción, como el Señor nos adiestra, como el Señor no tiene por olvido nada de nuestra vida, ni por donde pasamos, tanto en la vida secular, tanto como en la vida espiritual, que aunque el Señor está más enfocado que en limpiar el plato por dentro, para que después por fuera pues se vea lo que hay dentro, ¿no? No al contrario, muchas veces nos vestimos por fuera y por dentro pues estamos mal. Y la vida espiritual se tiene que manifestar en la vida secular. Así como tu vida secular está andando, así en tu vida espiritual estás en tu vida. Si estás en crecimiento, si no estás... ¿Por qué? Porque la misma palabra lo declara, ¿no? Así como prospere tu alma, prospere tu vida. ¿A que no lo dice al contrario? Como cuando prospere tu vida, prosperará tu alma, ¿no? Así como prospere tu alma, prospere tu vida. Entonces, la mayor preocupación que tiene que tener un creyente es
pues estructurar su alma ante los ojos de nuestro Señor. La palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo va a dar por añadidura. El Señor no hace excepciones de personas, sino le está deseando entregar aquellas riquezas que declaran tanto la palabra que son para sus hijos. Muchas veces hacemos más caso a este mundo, a los intereses de este mundo, y nosotros tenemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores y al Dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Por eso el Señor, tú no te preocupes si no sabes hacer algo. El Señor nunca ha buscado gente preparada, sino ha buscado el Señor siempre gente que ha capacitado, ¿verdad? Si yo te contara mi vida, quizá te quedaría con la boca abierta, ¿verdad? Y Él nos coge a los más viles y los más despreciados de este mundo para avergonzar a los sabios, aquellos que quien ha enseñado a este hombre, quien ha instruido a este hombre. Yo tengo un maestro, tengo un Dios, y ese Dios se llama Jesucristo. Se nos dio a conocer su nombre y Él está haciendo las maravillas en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que dejar que Él entre en estos habitáculos, ¿verdad?, en nuestro interior, para que Él haga la buena obra perfecta, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. A veces en el tema que nosotros estamos llevando, que es preparativos para entrar en Canaán, es un esfuerzo al creyente para seguir avanzando hacia adelante. Pero vemos que en el pueblo de Dios casi todos murieron en el desierto. Pero murieron ¿por qué? Por la rebeldía, por la dureza de corazón, por no obedecer, por no aceptar los instrumentos que el Señor manda. Muchas veces nosotros queremos nuestros propios instrumentos, ¿verdad? Nosotros queremos que el Señor me trate de una manera, que el Señor me trate de otra, que el Señor ponga angelitos a mi lado, a mi alrededor, pero no aceptamos autoridad. Que nos digan, que nos impulsen, que nos empujen, ¿verdad? Sin embargo, Moisés era un hombre que empujaba al pueblo. Y no solamente empujaba, sino que Moisés fue duramente criticado. A mí me hace mucha gracia porque el mundo vende cuando una persona no está cualificada, cuando una persona no aprende, ¿verdad? ¿Cómo actúan las personas del mundo? Tú no vales, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo actúa Dios? Tú sí vales para mí, ¿verdad? Y el Señor capacita a la gente. Yo cuando muchas veces llega gente a mi vida, rápidamente siempre la gente quiere aconsejar, ¿no? Pero quieren aconsejar bajo su punto de vista, ¿verdad? Ellos aconsejan, tú deberías de hacer esto en tu empresa, tú deberías de echar a fulanito, tú deberías de coger a menganito. Siempre sus consejos, pero después cuando yo dice la palabra de Dios que no analicemos, que no veamos el árbol, sino los frutos de los árboles, ¿no? Allí mismo yo hablaba con mi madre y yo miraba, siempre todo el mundo rápidamente es cortacabezas. Y el Señor no corta cabezas, el Señor lo que hace es enseñar, capacitar a la gente. Es más, tienes un gran problema, porque cuando tú ves la falta en tu hermano, debes de ayudarlo. Aunque te critiquen, Moisés fue muy bueno cuando ayudó a la gente a salir de su esclavitud, Pero que Moisés era tan malo cuando estábamos en el desierto, ¿verdad? Ya no quiero escucharte. ¿Quién eres tú para decirme? ¿Quién eres tú para mandarme? O sea, Moisés mandaba, Moisés ordenaba, pero el pueblo ya no lo quería, ¿verdad? Y cuando Moisés baja con la ley, el orden, esto hay que hacer así, esto hay que hacer así, menos todavía, ¿verdad? El pueblo de Dios, allí se abrían los suelos por la rebeldía, lepra, serpientes que le picaban, escorpiones. La vida de ellos iba de peor en peor por no aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nosotros, como creyentes, debemos de saber que Dios tiene una obra perfecta en cada uno de nosotros. Y cuando tú empiezas a ver que todo al creyente le ayuda bien, el Señor
tú ya empiezas a mirar con otros ojos. Y tú vas a saber que el Señor va a poner siempre las herramientas adecuadas para tu bienestar de tu vida, ¿verdad? Para que sigas creciendo y podamos llegar al supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Tú quieres llegar al supremo llamamiento? ¿Qué es el supremo llamamiento para ti? Seguir a Cristo. No solamente seguir a Cristo, sino proclamar su nombre, su evangelio, su estructura, su enseñanza, como espada a diestra, siniestra, sin miedo a lo que es malo decirle malo y a lo que es bueno decirle bueno, no transversar la palabra por si el hermano o la hermana se le molesta, ¿verdad? Sino al contrario, nosotros ponemos escudo para los dardos del enemigo, pero no ponemos escudo ante la palabra del Señor, que tenemos que tener abierta nuestra vida para que el Señor golpee, el Señor al que tiene tomado por hijo disciplina. ¿Tú eres hijo de Jesucristo? Amén. Entonces, yo siento en mi vida privada, yo siento como me siento hijo. ¿Por qué? Porque papá muchas veces... ¿Tú sientes muchas veces a papá? Si eres cristiano, si andas en el Espíritu, tú tienes que saber cuando estás bien, cuando estás mal, cuando en vez de estar a un 100%, estás a un 80%, estás a un 40%, y el Señor pues te empuja, ¿no? Moisés, tal como salió de Egipto, lo que hizo es pararse allí con el pueblo, ¿verdad? Y tuvo que venir palabra del Señor y dice, llevas mucho tiempo aquí, llevas mucho tiempo en esta posición, levántate y avanza, ¿no? Aquí no se ha terminado. La vida cristiana, te aseguro que no es nada aburrida. Siempre el Señor nos lleva a nuevas cositas y a nuevos parámetros. Por eso es esta palabra, los preparativos para entrar en Canaán. Llevamos tiempo con estos preparativos, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios está haciendo preparativos en tu vida para que entres a coger aquello que te pertenece? Pero los estudios de hoy, es el punto 3, dice los preparativos en la actualidad. ¿Qué preparativo tengo que hacer yo en la actualidad, en la vida que hoy tengo yo en Cristo Jesús? Vamos a leer siempre el título de encabezamiento, que es Josué 1, 10 y 11. Dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos da ¿qué? En posesión. ¿Verdad? Qué bonito, aquí veo yo cómo Dios habla con Moisés, pero Moisés después ¿a quién le habla? Le habla a los oficiales, ¿verdad? ¿Y los oficiales a quién le habla? Los oficiales le hablan al pueblo de Dios. Se va entre ellos, aquí vemos como la figura de la iglesia, en un lugar santo, un lugar santísimo y unos atrios. Vemos como Josué tiene una intimidad con Dios, pero vemos también, ahí vemos el lugar santísimo, pero también vemos el lugar santo cuando Josué manda a sus oficiales, vemos los ministerios, cómo se mueven ahí, cómo ellos van a proclamar lo que el siervo le ha dicho al pueblo, y el pueblo ¿qué hace? Actúa, hace preparativo. Y esa es la figura de la iglesia, lugar santo, lugar santísimo y atrio. Y todos juntos en esa composición y con un buen oído, ¿verdad? Podemos llegar a conquistar aquellas tierras donde Dios nos quiere mandar. ¿Tú crees que Dios tiene preparado un destino para ti? Dios siempre tiene un lugar donde llevarte, donde tu agua no sea estancada, ¿verdad? Un agua estancada que más huele, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que de tu interior que correrá ríos de agua viva. Y nosotros tenemos que buscar esos ríos
esas cositas. Mi vida antes estaba enfangada, mi vida antes estaba mal, mi vida antes estaba con peso, pero desde que he recibido a Cristo Jesús en mi vida, ese peso se ha caído, ¿verdad? Siento la libertad en Cristo Jesús. Antes tenía una paternidad que era el enemigo, pues aquí dos padres, ¿verdad? El padre de mentira y el padre de la verdad, ¿verdad? Ahora que he recibido a Jesucristo como mi dueño y salvador, yo tengo a mi Señor que me guía, me prepara para un destino. Y si te para, tú no te preocupes. Hay alguien más grande que Moisés aquí. Y ese es Jesucristo, y Jesucristo nos va a empujar, ¿eh? Él te mete siempre en donde te quiere meter, aunque tú lo veas un problema, pero Él quiere que pases por ahí para que tu vida siga creciendo y sigamos avanzando a la estatura del varón perfecto. Amén. Vamos a ver cómo en estos preparativos el Señor pone obediencia en las tres partes. Pone en Josué como el liderazgo, pone obediencia al escuchar la palabra del Señor. Ya lo dijo cuando ya Moisés se quedó atrás, obedece, esfuérzate, sé valiente, haz conforme que haga conforme como a mí me dé la gana. No dice la Escritura, haz conforme como mi siervo Moisés te enseñó, ¿verdad? Entonces vemos que son estructuras que se van delegando de un lado a otro. Queremos muchas veces tener lo que tiene la otra persona de al lado, pero nunca hemos estado al lado de nadie, nunca aceptamos lo que nos enseñan, lo que nos instruyen, y todo delegado, incluso hasta las promesas de entrar en Canaán. Las promesas de entrar en Canaán, ¿a quién se les dio? A Abraham, ¿no? Multiplicaré su descendencia, ¿verdad? Y te sacaré de tu casa, de tu parentela, te llevaré a un lugar, ¿no?, de conquista. El Señor tenía esos preparativos y sin embargo hubo esos 400 años de silencio, porque el pueblo de Dios se apartó, dejó el fuego del altar apagarse y perdieron el destino. Por eso yo hablaba con el pastor en la oficina, esa palabra de que Dios sabe, pero lo sabes tú. Que no solamente es hablar de Dios, te hablo del pueblo escogido de Dios, que estuvo 400 años y la presencia de Dios no estaba con ellos. Ellos desearon las cosas del mundo. Vemos que últimamente el Señor, y yo siento fuertemente en mi corazón, y me lo aplico a mí mismo en mi vida, Dios nos está llamando a santidad. Dios nos está llamando a no llamar más lo santo común en nuestra vida, sino esforzarnos en lo cual hemos sido rescatados. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros hemos sido un hijo pródigo, hemos sido perdidos. Tenemos un manto, tenemos un anillo. Actuemos a la posición que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? El Señor quiere capacitarnos y no va a permitir nunca que nosotros llamemos a lo que Él ha llamado limpio, que lo llamemos sucio, ¿verdad? Entonces, no nos involucremos en las cosas de este mundo. Ya el mundo bastante daño nos ha hecho, ¿verdad? Y el mundo bastante cosas nos ha robado. Es como el cerdo, no para de comer y no le importa qué comer de tu vida, que quitarte, que robarte, ¿verdad? Es como los cerdos que siempre... Pero si tú permaneces en Cristo Jesús, tú verás aquello que el diablo te ha quitado en oración, en perseverancia. Vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida, va a obrar en tu familia y va a hacer que todos dobleguen a Cristo Jesús. Amén. Lo que es imposible para el hombre, sí es posible para Dios. Yo lo creo. Te lo digo como creyente, que a veces la fe es probada como el oro y yo a veces he dicho en mi corazón, no lo cambia ni Dios. Más pronto Dios la ha transformado. Entonces yo me he quedado, este es el que yo... Pero no vea el personaje que era y no vea el daño que me hizo. Y cómo se aprovecha... Y Dios
lo ha tocado y Dios la ha transformado y Dios la ha hecho caer de su yo, de su estructura. Para Dios no hay nada imposible. Lo que pasa es que nosotros tenemos que utilizar las herramientas de Dios y para que seáis llamados hijos de Dios, así como yo hago llover para justo y para el injusto, así sé ustedes. Cuando tu enemigo te golpea, ¿yo qué hago? ¿Golpearle? No, bendecirlo, dice la Escritura. Cuando tu enemigo te maldiga, ¿yo qué hago? Maldecirlo. No, bendecirlo, poner la otra mejilla. ¿Tú te crees que cuando nosotros vemos a Jesús en la cruz, un hombre con 33 años crucificado, bueno, su vida no ha sido muy exitosa, ¿no? Su vida no... es un hombre. Pero ¿cuál fue el éxito de Jesús? El éxito de Jesús que yo lo miro y digo, wow, Señor, porque si yo hubiera estado ahí, de verdad. A veces pasa uno en el tráfico y me dice, ¡ay! Rápidamente contesto, ¿verdad? Cómo la gente acondiciona nuestra vida, ¿verdad? Rápidamente nos cambian. Si la que está mosqueado me dice dos cosas, ya encima me creo más listo. Este se cree que se está cachundando de mí. No, te la ha cambiado. Incluso si ves más es peor porque más rápido lo hace contigo. Sin embargo, a él le pegaron, a él le pusieron la corona de espinas, a él lo desnudaron, a él le clavaron clavos en las manos, clavos en los pies. Y habría que verle a Antonio si le hicieran todo eso. Y él dijo ahí arriba que fue lo que transformó al mundo. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Él no se dejó condicionar por el mundo, sino que él marcó la diferencia. Y nosotros, como pueblo de Cristo Jesús, tenemos que intentar tener el carácter de nuestro Señor. No dejarnos llevar por este mundo. Hay una Biblia que es de mentira. Todo vale. Para Dios, todo no vale. Lo vemos en el pueblo escogido. Recuerda que tú y yo fuimos injertados en la vida verdadera. Pueblo escogido de Dios murieron en el desierto por picaduras de serpiente, por lepra, por la crítica, por la rebelión, por quitarle la gloria a Dios, ¿verdad? Que creando becerros. Mucha gente huye de la presencia de Dios, del buen hacer de Cristo Jesús y levantan becerros en el mundo. Yo tengo esto porque fulanito me lo dio, porque mi vecina me ayudó y levantan becerros rápidamente. Nosotros tenemos un Dios que es el único que vino cuando tu padre y tu madre te abandonó, en tu dificultad, Él siempre estuvo en la tuya. Nunca estuvo esa persona. Yo lo tengo muy claro porque si nosotros ponemos la mirada en el hombre, maldito el hombre que pone la mirada en otro hombre. La gente, el hermano me habló mal, la hermanita no me miró, el otro no me saludó, ya no vengo a la iglesia. Cuando tú pones la mirada en Cristo Jesús, todas esas tonterías desaparecen de tu vida. Porque el que vino a salvarte no fue tu vecino, ni el hermanito o la hermanita que tienes al lado, fue Cristo Jesús. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Allí donde nadie te veía, que tú estabas en tu mundo, en tus vanidades, en las drogas, en el alcohol, en aquel lado donde nadie lo ve, pero tú sí lo ves, Él vino a rescatarte. Entonces, el único que tenemos que poner es la mirada en nuestro Salvador. Y Él tiene un destino preparado para nosotros. Y este destino se lo dijo ya a grandes hombres, pero es como la parábola del hombre que trabajaba, ¿verdad? Llamó a unos hombres a trabajar, después vio que no terminaba el trabajo y llama a otro que le ayuda en las últimas horas, a la hora de pagar le paga todo por igual, pero viene la queja de aquellos que han trabajado más. ¿Por qué le pagas a él lo mismo que a nosotros si yo he trabajado mal? Pero ¿cuál fue la respuesta de aquel hombre? Oye, ¿te he dado lo que acordé contigo? ¿Haré yo con mi dinero lo que yo quiera?
como si quiero regalarlo, ¿verdad? Como si quisiera hacerle bien a aquella persona. No te tiene que importar lo que yo haga. Yo lo que acordé contigo te he dado. Es un reflejo del reino de los cielos. Hay hombres de Dios que yo cuando leo la palabra de Dios digo, Señor, estos hombres yo no les llego ni a los pies, no les llego ni a la suela de los zapatos. Quizás seamos aquel último operario que estamos trabajando poco, pero todos vamos a recibir el mismo premio en Cristo Jesús, que es la salvación por medio de nuestro Salvador en la cruz. Pero una cosa sí te digo, unos trabajaron más, quizás tú trabajes menos, pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en nuestra salvación, tenemos que trabajar en nuestras vidas. Amén. Dice en Génesis 12, 1, 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué impacto cuando nosotros obramos en la fe? Crea una repercusión. Por eso la palabra dice, estaré salvo a ti y a tu casa. Entonces la primera punta de lanza que entra el Evangelio en las vidas de los demás, en mi casa, fue por este burrito. Por mí, por mi tropiezo, por mis caídas, cuando Cristo Jesús vino a salvarme, entró el Evangelio en mi casa y se dio a conocer a Cristo Jesús. Eso es igual en tu vida. Tú eres el propulsor. Hay algo que se está moviendo en tu casa. No creas. Yo también decía lo mismo. Mi hermano no hay quien lo cambie, mi hermana no hay quien la cambie, mi madre y mi padre ya. Hoy todos me llaman y hablan de Cristo Jesús por teléfono. Y a mí me echaron, me llegaron. Antes, cuando yo conocí al Señor, un día me echaron y decía que me estaba volviendo loco. Bendita locura. Cuando estaba, no te voy a decir dónde, no estaba loco. Cuando cambié y prediqué del Evangelio, sí estaba loco. Bendita locura. Bendita locura que ahora antes me echaban de mi casa y ahora tengo una habitación privada en mi casa. Antes era el repudio de los hijos y ahora los hermanos tienen celo del hermano de Antonio. Porque el Señor cambió mi lamento en baile. Y tu lamento, tu dolor, tus circunstancias, Dios lo va a cambiar en baile. Confía en nuestro Señor. Persevera en la buena voluntad en Cristo Jesús. Génesis 13, 5. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 17, 7. Estableceré mi pacto entre tú y tus descendientes a través de las generaciones y yo. Este será un pacto para toda la eternidad. ¡Wow! Pensaba que se terminó. Para toda la eternidad prometo ser tu Dios y el de tus descendientes. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Por eso llegó la fe a ti. ¿Tú recuerdas Jesús cuando identificó a aquellos escribas y fariseos que le dijo, ustedes no sois de vuestro padre Abraham? Ustedes sois de vuestro padre el diablo, porque si no, a mí me recibiría. Y claro, procuráis matarme porque mi palabra no entra en ustedes, no tiene cabida. ¿Verdad? Como él sabía que no eran de la descendencia. Pero nosotros, si somos de la descendencia de la fe, y su palabra sí tiene cabida en cada uno de nosotros, y nos impacta y nos ayuda, esa es esa espada de doble filo, a veces penetra y de verdad que duele, ¿verdad? Pero también trae sanidad a nuestras vidas, no nos deja en una posición, sino nos exhorta para que sigamos creciendo y sigamos avanzando. Amén. ¿Cuáles son los componentes principales de esta promesa? Aquí hay una descendencia numerosa
como el polvo de la tierra y las estrellas. Tenemos posesión, que es que algo es para nosotros, que tenemos que cogerlo. Por eso también dice la Escritura que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? También nos habla cuando está la puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición y hay una estrecha, es angosta, lleva la salvación y pocos son los que la hallan. Hay que ver que no nos gustan los estrechos, ¿eh? Es que a mí me digan, que a mí Dios me ordene, ¿verdad? Que poco nos gusta lo estrecho, pero trae buenas cosas para nuestra vida, ¿verdad? Y una bendición universal a través de una simiente, y esa simiente nos la da Abraham, esa simiente es de Cristo Jesús, amén. Abraham, fe, obediencia, siendo confirmada posteriormente mediante un pacto que hizo Dios con él. Amén. Y hoy, por esos pactos, estamos recogiendo nosotros bendiciones en nuestra vida, ¿verdad? Por esa simiente, por ese pacto eterno que todavía está vigente en la vida de los creyentes. Amén. Por eso yo veo siempre, como en Josué, cómo ordena a sus oficiales, cómo hablan en el cuerpo. Siempre veo la constitución de la Iglesia de Cristo, el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santo. Veo los atrios, el poder ser precursor, de poder trabajar todos en equipo, porque el Señor trabaja en equipo, no en división. ¿Quién es el que hace divisiones? El enemigo. ¿Quién es el que dice que está en la iglesia y murmura? Del pastor, del otro, del diácono y del que está en la puerta, del ujier, que no me gusta su cara. Aquellos que mueren en el desierto, aquellos que hablan de Dios, pero no han conocido la tierra prometida de Dios. Porque para conocer las promesas de Dios hay que estar sujeto a Dios, no al hombre, a Dios. Y cuando tú te sujetas a Dios, te sujeta a todo lo demás. Amén. Tenemos que tener esos propósitos bien marcados en nuestra vida. Cristo es nuestro novio, ¿verdad? La iglesia es la novia, ¿verdad? Tenemos un Canaán, una promesa, casarnos. Y no solamente casarnos, sino vestirnos de vestiduras blancas, preparadas para la boda. Entonces, preparémonos para dónde vamos. Amén. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Renovarme en qué? En mi entendimiento. Para que pueda comprobar que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. No temas. No temas. ¿Dónde te lleva el Señor? Él es perfecto en todas sus obras, contigo, conmigo. Amén. Pero para que todo esto se cumpla, primero hay que preparar las vidas, hay que preparar a Josué. En Hebreos 1:7 dice, ciertamente los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué quiere ser en nosotros, Señor? Que seamos esas llamas de fuego en este mundo. Hay un punto A que dice, Jehová le habla a Josué. Josué 1, del 1 al 2. Y aquí el título es Preparativos para la conquista. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate para este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de ¿qué? De Israel.
Así también como le hablé a Moisés, te hablaré ¿a quién? A ti. Qué misterio, ¿verdad? Antes no hablaba como hablaba con Moisés, hablaba con Josué. Eran pueblo de Dios, hablaban de las Escrituras, hablaban del Antiguo Testamento, había estructuras como judíos, pero había unas conversaciones muy íntimas que no tenía con uno que tenía con otro. Pero a partir de ahora, así como hablé con mi siervo, hablaré contigo. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros deseamos que Dios hable así con nosotros? Cuando Dios empieza a hablar con nosotros en nuestra intimidad, es porque Dios quiere utilizarte como llama de fuego para empujar a otro pueblo, para empujar a la gente a seguir al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Qué bonito el llamado de Moisés, ¿verdad? Qué bonito es decir, heme aquí, Señor. Pero hay muchos creyentes que cuando se enciende la zarza, huyen de la zarza. La zarza conlleva responsabilidades. La zarza conlleva un ministerio. La zarza conlleva negación. ¿No has escuchado tú a gente mucho decir, no, yo todavía no me consagro? Yo escucho a gente, no acepto a Dios porque yo no ando muy bien. Yo he visto gente de la iglesia, oye, ¿por qué hacen un llamado y nunca sale? No, porque todavía no estoy preparado para meterme de lleno en el Señor. Hoy es el día y la hora donde Dios te llama. Y además tú no dices la posición del ojo de si tú eres pie o eres cintura o eres cuello o eres cabeza o eres ojo. Eso lo dirá el Señor. Pero la Biblia de mentira es la que nos aleja. Vemos un Dios tan santo, un Dios tan lejano, un Dios que no me puedo acercar, un Dios que no le puedo hablar. Y Dios se revistió de su gloria y se hizo hombre para hablar contigo y conmigo. Y enseñarnos y mostrarnos su amor. El Señor nunca te ha llamado por tu pecado. El Señor siempre nos ha llamado por nuestro nombre. El Señor no mira tu lepra. El Señor no mira tu enfermedad. El Señor no mira lo que tú has hecho. El Señor te está llamando y uno tiene que aceptar y aceptar. Sobre todo cuando Dios nos habla y aceptar la llama de fuego a nuestra vida. Todos llegan un tiempo a nuestra vida. Yo no sé cuál es tu tiempo. Yo no sé si la zarza ya se encendió en tu vida. Pues descálzate los pies. Esa palabra de descalzarnos los pies solo santo pisa, tenemos el creyente, el que ha aceptado a Cristo Jesús, la tiene que memorizar muchas veces en su vida, porque nos aflojamos, nos venimos abajo, ya tratamos lo santo como común y el Señor no quiere. Suelo santo pisa, descalcémonos los pies. Amén. Bueno, una vez que tenemos ya la guía, Dios señala a alguien, tenemos oficiales, tenemos ministerios, componemos una iglesia, como vemos en este pasaje, ¿no? Cuando Dios habla a Josué, Él le habla a sus oficiales le hablan al pueblo, pero ¿qué habían en común en esas tres partes? Que es la figura de la iglesia, que todos vamos a obedecer a Dios. Porque todos tenemos que llegar a un destino. Aquí no es más salvo el que está en el altar que el que está ahí abajo. Aquí todos vamos a tener un mismo premio. Y tenemos que llegarlo a obtener. Amén. Dice en Filipenses 3, 12, 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por ver si logro
asir aquello por lo cual fui así, asido por Cristo Jesús, o sea, llamado. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y ciertamente a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Proseguimos a ese supremo llamamiento? No sabemos si lo hemos alcanzado, pero tenemos que proseguir para alcanzar ese llamamiento, porque por Cristo Jesús fuimos asidos, llamados, escogidos para hacer algo en concreto. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Pero tú has visto la palabra que el Señor en esta semana está hablando en la iglesia, ¿verdad? Habéis visto como los estudios que está dando el pastor, andando en la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Andamos en la nueva vida en Cristo Jesús? ¿Ando como es digno de un discípulo de Cristo? Ay, ay, ay. Es tiempo de analizarnos ante el Espíritu Santo, que nos va a redarguir de verdad si yo estoy haciendo las mismas cosas que hacía antes o me estoy enfriando. Porque el amor de muchos se enfriará. ¿Hallaré fe cuando venga a la tierra? Esos avisos no quedan escritos. La palabra del Señor, aunque duela y muchos no lo entiendan, la palabra del Señor no fue hecha para el mundo. La palabra de Dios es hecha para los hijos, para darle doctrina. Y los hijos son los que llevan el mensaje, que son los enviados a proclamar el Evangelio. Pero la doctrina son para los hijos y Dios nos dice, cuidado con estas cosas. Amén. Y también dijo el pastor, y no andando en la vanidad de nuestra mente, en el que yo creo, en el que yo pienso, y otra vez estamos en el yo, y estamos tronando nosotros nuestra vida, la estamos dirigiendo nosotros, sin darnos cuenta, ya no la está dirigiendo Cristo Jesús. Y tenemos que permitir que Cristo Jesús dirija nuestra vida. Él es el mejor capitán. Si Él dirige nuestro barco, vamos a llegar a buen puerto. Como lo dirija yo, vamos mal. Porque yo, antes de venir Cristo, todo lo que hice, lo hice mal. Por eso entendí que este árbol necesitaba ser podado, este árbol necesitaba cambiar y dar otro fruto, y por eso necesito a Cristo Jesús en mi vida. La necesidad de tener a Cristo Jesús en nuestras vidas quita y rompe todo ego y toda vanidad de la mente. Porque tu mente, sin darte cuenta que esta es la fábrica del enemigo, por eso que es la concupiscencia, el deseo que se levanta aquí, llega al corazón y luego se hace. Y que dice que cuando lo hacemos eliminamos ¿qué? Muerto. Entonces, ¿dónde empieza el enemigo? Aquí. Y después vas aquí y después lo hago. Retrocedamos. Porque cuando el enemigo entra aquí es porque hemos perdido el yermo de la salvación. La gratitud al Señor desde donde estábamos antes y Él nos sacó y nos salvó. Amén. Pongámonos la armadura de Cristo Jesús. Entonces, tenemos objetivos en nuestra vida. Tenemos como creyentes, tenemos que marcarnos unos objetivos. Y sobre todo en la casa del Señor. En los preparativos, en la actualidad, estuvimos hablando muchas semanas sobre los preparativos, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de los preparativos en la actualidad. Hay un punto A, dice que debemos de tener fe. Un punto B, ha de haber consagración.
Punto C, hay que permanecer en la sana doctrina. Y el punto D, ser llenos del Espíritu Santo. No profanemos lo santo. ¿Cómo profano lo santo? Llamando a su casa, a su obra, a su palabra, llamándolo algo común, o como hacíamos con nuestros padres. Cuando tu padre te reñía, ¿tú qué hacías? Mi madre me lo decía mucho, te entra por aquí, te sale por aquí. Que nos entre por aquí y lo retengamos en nuestro corazón, aunque nos duela. La palabra del Señor es miel para nuestra boca. Pero muchas veces cuando la dirigimos, como reclama cosas de nosotros, quizá me dé un poquito de advertencia. Pero va a ser muy bueno y muy edificante para nuestra vida y la necesitamos, amén. Juan 17, santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. En el punto A, debemos de tener fe. Vemos a Lucas 18:8, dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Hallaré fe en la tierra? Recordemos que aquel pueblo escogido por Dios vino salvación a Egipto, pero todos conocieron de un Dios, pero conocieron de un Dios que en un desierto que murieron, cayeron. ¿Te gustaría haber conocido a Cristo y por rebeldía, por desobediencia, mueras en el mundo, mueras en el desierto, no halles la salvación la cual escuchaste, no adquieras las tierras prometidas la cual escuchaste? Siempre ves las promesas en el hermano, ves las promesas en el otro, pero tú nunca las adquieres. No tengo que analizarme a través de este pueblo, si quizás no haya rebeldía, no haya consagración en mi vida, no acepte a lo que Dios me está mandando. Yo no quiero conocer un Dios que me sacó de Egipto para hacerme morir en un desierto. Yo quiero conocer un Dios que me sacó de mi esclavitud para hacerme grande en una tierra que me prometió, que la preparó. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos ¿de qué? De refrigerio. Arrepentíos y convertíos. No vale solo arrepentirse, sino nos convertimos a Cristo Jesús. No vale. Y lo mismo convertirme sin arrepentirme. No vale. Te recuerdo que tú y yo venimos de un pueblo pagano. Creemos que yo leo un versículo de la palabra y crea magia en mi vida. Romanos 10:9. Cualquiera que confesara al Señor por su boca y lo creyera en su corazón, será salvo. Yo ya lo he hecho, yo soy salvo. Y mi vida anda en pecado. Y mi vida está mal. Pero como yo vengo de un pueblo pagano y gentil, creo que la palabra ya la palabra es mágica. Solamente con pronunciarlo ya me puedo burlar de Dios y hacer lo que me da la gana. ¿Tú crees que eso va a suceder? Es que yo me bauticé y me metí en las aguas, pero dice la Escritura que eso se hizo por causa de conciencia. Para que tú mismo digas, muero a la vieja criatura y nazco de nuevo. Esta palabra no es de rituales. Arrepentidos y convertidos. Para que llegue a nuestras vidas tiempos ¿de qué? De refrigerio. ¿Tú quieres refrigerio en tu vida? Yo quiero refrigerio en mi vida. Y como quiero refrigerio en mi vida, cuando mi vida no está bien, quizás
tengo que arrepentirme de algo, porque esa es la cruz. La cruz es tan bella y tan bonita que a veces la olvidamos. Hay gente que sirve, que cree en el Señor y dejó de ir a la cruz a arrepentirse. Y todos estamos necesitados de Cristo Jesús. Ay de nosotros si no corriéramos a la cruz cada día, que somos pecadores, para darle al Señor mi cubo de basura y que se lo lleve. Y me ayuda a mejorar, y me ayuda a crecer, y nos ayuda a convertirnos. Porque no solamente vale arrepentirse, sin conversión, si sigo en las mismas andanzas. Que Dios nos ayude a convertirnos. Amén. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Otros versículos relacionados, Romanos 2, 5, 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoro para ti mismo ira, para el día de la ira. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Hablas de aquellos que parecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios los envía a un poder engañoso para que crean en la mentira. Hebreos 3, 7, 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de ¿qué? De la provocación. ¿De qué día está hablando? ¿En qué día provocamos nosotros al Señor? El día que no aceptamos lo que Él trajo para nuestra vida. El día que nos empujó de mi tierra, de mi parentela, el día que me sacó de mi confort, era rebeldía, era discusión. ¿Por qué me haces pasar por aquí? ¿Por qué me has traído aquí? Siempre enojos, contiendas en nuestra vida. El Señor tiene un destino preparado para ti. Si tú sigues con tu misma suma, 1 y 1 son 2. Si tu vida está mal y viene a Cristo Jesús a tu vida, no le vas a dar tu suma al Señor si tu suma va mal. Tendremos que cambiar la suma, tendremos que cambiarte la vida, tendremos que cambiarte el sitio, el lugar, la mente, el corazón. ¿No dice eso en la Escritura? Te daré un corazón nuevo. Renueva tu entendimiento no vale para nada el que traías antes en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Todo. Pero cuando nos sacan de nuestro confort, ¿qué hacemos? Queja. Ay. Y ay. Y ay. Y nada más que queja y queja al Señor. La queja trajo lepra. La queja trajo escorpiones y serpientes al pueblo. ¿Tú sabes qué tuvo que hacer Moisés? Una serpiente de bronce, ponerle en lo alto un vástago, figura de Cristo. Si hay quejas en nosotros, miremos otra vez a Cristo para que sanemos del veneno que está entrando en nuestra vida, que está entrando quejas. Ya el cristiano no está contento con nada. Y yo nada más que veo milagros. Yo veo las vidas de antes y veo las vidas de ahora y nada más que veo milagros en nuestras vidas. La definición del poder de la fe. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué tengo que tener yo en mi vida? Fe. Y dice la palabra del Señor que si estás falto de fe, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Porque al que pide, se le da. El que busca, halla. Y el que llama a la puerta, se le abre.
Si quizás no obtenga yo muchas cosas porque me he olvidado de ir a mi Señor a pedirle. Y el desierto representa que te quitó todo lo que te rodeaba para que aprendieras a ir a la fuente, que es Cristo Jesús. Mateo 17:20, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais este monte, pásate allá y se pasará, y nada os será imposible. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué fe tengo que tener yo en mis dificultades para seguir confiando en nuestro Señor? Segunda de Corintios 5:7, porque por la fe andamos, no por vista. Romanos 10:17, así que si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Venir a oír la palabra de nuestro Señor. El pueblo de Dios subía al monte a recibir, requiere un camino, requiere un esfuerzo, una búsqueda de nuestro Señor. Pero cuando tenemos que escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Qué buena está la novela. Y cómo el diablo me pone el sofá, que el sofá ya tiene, ya está marcado ahí tu cuerpo en el sofá, está todo el día allí. Salgamos de ahí. El diablo te pone cómodo, pero el fin es muerte. Dios te empuja, pero su fin es vida y vida eterna. Amén. Proverbios 3, 5, 6. Confiar en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hallará tu senda. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué palabras más bonitas para llevarme en mis momentos de dificultad. La fe es igual a conversión, es igual a salvación, porque la fe no solamente me ayuda a creer la palabra, me va a ayudar a caminarla. Santiago 2:17, así que si también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Efesios 2:8-9, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Dios ya me conocía y me dio una herramienta que dejó dentro de mi vida para guiarme hacia Él. ¿Por qué la tenemos ahí? Yo veo muchas veces cuando estoy en el trabajo y me hace gracia, veo a la gente con un martillo y un cincel y tiene la automática, y tiene las herramientas. ¿Por qué te estás machacando? Es un ejemplo secular cuando Dios nos da la herramienta para hacernos la vida fácil. Yo antes atornillaba a mano y me salieron los músculos por aquí, ahora cojo la atornilladora. Dios nos hace la vida fácil y nosotros nos la hacemos difícil porque no queremos renovar nuestro entendimiento. Queremos traer a Dios a mi mundo y Dios me saca el suyo. Porque sus caminos y su fin es agradable y perfecto para nuestra vida. Santiago 2:17. Así que también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. A nuestro lo leyó. Efesios 6:16. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno que me quiere hacer tropezar, que me quiere hacer desganar. En la fe están encerradas todas esas cosas. Levantémonos en Cristo Jesús. La fe no solo es creer,
es confiar activamente en nuestro Señor Jesús, que Él está haciendo la obra. ¿Tú crees en nuestro Señor Jesús? Pues una cosa que tienes que creer, porque te digo una cosa, no solamente es creer. Dice que Él vive y es reina y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. El ministerio del Señor no ha terminado, pero si tú crees en un Dios muerto y lejano, no, tú tienes un Dios que vive, un Dios que reina y un Dios que como Padre está deseando que le pidas para seguir transformando y cambiando tu vida. Amén. Hay personas que le parecen el Evangelio difícil. Yo recuerdo a los discípulos de Jesús, cuando, ¿te acordáis del joven rico? En Mateo 19, del 16 al 30. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos, verdad? Y él empieza a dar unas pautas y dice, todo eso lo he hecho desde mi niñez, Señor. Pero claro, el Señor sabe todo de nosotros y dice, era bien reconocido, tenía mucho dinero. Él se arrepentía de pecar, pero no había una conversión, y conversión es seguir a Cristo. Vende todo lo que tiene y sígueme, y dáselo a los pobres. Él tenía tantas cosas y tantas posesiones, la cual su alma descansaba, y dijo, ¿tú crees que el Señor, ese pasaje habla de la riqueza? Es difícil que entre un hombre rico, ¿no? En el reino de los cielos, ¿verdad? Es más fácil que entre el camello por un ojo de la aguja. ¿Sabéis lo que es la aguja, no? Los fortines había unas puertas pequeñas, donde cuando venía el enemigo, pues nos metíamos por la puerta pequeña y cogíamos nuestras armas. Pero cuando el animal se quedaba fuera, tenía que arrodillarlo, o si no el enemigo me lo mataba, y tenía que entrar de rodillas el animal porque no cabía por las puertas pequeñas y estrechas. Pues era más fácil arrodillar a la bestia, meterla, que alguien que está confiado en cosas entre en el reino de los cielos. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, grandes hombres que han tenido de todo. El pasaje no habla de dinero, habla de la necedad del hombre de descansar donde no debe y de levantar becerros de oro y darle la gloria a donde no la tiene que dar. Amén. Entonces vemos que aquí hace falta que como nosotros como creyentes, ¿tú sabes que tú tienes deberes cristianos? Léete Romanos 12 en casita. Que ahí dice deberes de cristiano. ¿Qué debo hacer como creyente o como cristiano? Punto B, hay que haber consagración en nuestra vida. Colosenses 3, 2, 3, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿En dónde? En Cristo Jesús. No podemos hacer alianzas con el mundo. Tenemos que apartarnos de él. Éxodo 23, 32. No harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. He visto cristianos que me están hablando del zodíaco, me están hablando del sacra, me están hablando de Buda, me están hablando de doctrinas del mundo, doctrinas diabólicas. ¿No te parece raro que tú puedes hablar de Mahoma, de esto, de lo otro, en televisión, en todos lados, pero nunca se puede hablar de Cristo? ¿Te censuran? ¿No te parece raro? Léete Santiago 4, del 4 al 10, que es la amistad con el mundo. Mira, cuando el pueblo
El pueblo tenía prohibiciones de mezclarse. El pueblo se fue a Sitín y empezó a fornicar con las hijas de aquel pueblo. Y allí murieron 24.000 personas. Léetelo en Números 25:9. No tomes por cualquier tontería los avisos del Señor. Trae sus consecuencias, su tiempo. Tú haz amistad con el mundo. Tú fornica con este mundo. Tarde o temprano, Dios es grande en misericordia. Tardo en ira, pero la tiene, ¿eh? Y el Señor no tiene niños bonitos. C. Permanecer en la sana doctrina. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no conocías tú ni tus padres. La había conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No, pero ¿dónde quiero vida? A través de sus escrituras, a través de la palabra de nuestro Señor. No tengo solamente que acostumbrarme a comer cosas naturales. Tengo que venir a comer cosas espirituales. Juan 6, del 67-69. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también iros vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Por permanezcamos en la buena doctrina de Cristo Jesús si verdaderamente hemos conocido al Dios viviente. Punto último, ser llenos del Espíritu Santo. 1 Corintios 10:3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si todos comemos de lo mismo, no puede haber diferencia. Tiene que haber unidad en Cristo Jesús. El que crea enemistades es el enemigo. Juan 21:18, de cierto te digo que cuando eras joven te ceñía y ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras. Esa palabra es dura. Pero yo creo, yo pienso, y somos a veces tercos en nuestra manera. Y yo recordaba el pasaje en mi casa de Eliseo y Naamán. Un hombre con una armadura revestida, un hombre que a los ojos del mundo era valeroso. Y trajo buenas victorias a los sirios por medio de él. Pero dentro de esa armadura había lepra. Y tenemos que ver con nuestra vida cristiana si estamos por fuera con armadura y hay lepra en nuestra vida. Nos estamos descomponiendo. Tengo depresiones en mi vida, algo no va bien. Y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. ¿Cuál fue la lepra de Naamán? Allí, Eliseo, voy a ir a que me sane, pero me va a sanar como yo le diga. Y nosotros queremos hacer lo mismo con el Señor, que nos ame como yo le diga. Y cuando fue allí Eliseo, y Eliseo ni salió a recibirlo, ¿cómo se puso ese Naamán? Cada uno que ponga su nombre. ¿Cómo se puso Antonio? Cuando Dios no hace las cosas conforme a uno quiere. ¿Acaso en Siria no hay mejores ríos? ¿Por qué tengo que hacer esto? Ni ha salido a recibirme, no ha salido. ¿Qué te costaría hacerlo? Pero él derribó su conducta. Y fue allí y se elevó 7 veces. Y su lepra desapareció. Entonces hagamos las cosas conforme a Dios quiera. No como nosotros a veces pensamos.
¿Tú sabes lo más doloroso? Cuando tú lees Lucas 4:27, en el Nuevo Testamento aparece de nuevamente este personaje. Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, un extranjero. Y yo digo aquí, era bruto Naamán. Pues cuando leo este pasaje digo, qué brutez había en el pueblo de Dios. Cuando Dios sabía que podía hacerlo en un extranjero, pero en su pueblo no hay quien los baje de su conducta. Yo creo de esto y Dios tiene que hacer las cosas como yo quiero. Y Dios nos avergüenza a través de las sanidades de otros extranjeros, a través de la sanidad de aquella viuda. Mucha hambre había, pero sin embargo fue a la viuda de Sarepta. En su pueblo hay dureza de corazón y tenemos que romper todo concepto y no dejarnos llevar por nosotros, sino cogernos a la mano de Cristo y que Él nos guíe y nos lleve a donde Él quiera, para que traiga sanidad en nosotros. Mucho cuando venga Cristo y no estemos preparados, seremos como aquellas 10 vírgenes, unas que rompieron, que se prepararon, y otras que estaban allí, pero sin aceite, sin transformación, sin derrotar toda conducta a los pies de nuestro Señor Jesucristo, sin entregar nada, sin esfuerzo de nada. Y encima cuando llega la hora y llega el día, dame aceite. No, ve, lo buscas tú, aquellos que lo venden. Te vas a quedar tú sin entrar y me voy a quedar yo. Ya es tarde, la puerta se cerró. Es el día y la hora de hacer los preparativos para entrar a Canaán. Dios está más cerca y lo vemos. Yo cuando veo estas lluvias, tanto daño ha hecho en el mundo entero, sí sé que la palabra del Señor nunca más hundaré el mundo y pondré un arco, el arco iris, para acordarme de no hacerlo. El Señor tiene que acordarse de no hacerlo, Pero cuando cayó tanta agua, sí se marcaron unas palabras en mi cabeza, que era porque el hombre no paraba de pensar y hacer el mal. ¿No vemos cómo están los gobiernos? Las tibeos unos con otros. Los robos, como digo yo, las finges, ¿verdad? Cojo por aquí, también cojo por aquí. Ya no sabemos lo que tenemos delante de nosotros, pero Jesús fue muy sabio y nos dijo, no miréis el árbol, sino mirar el fruto del árbol. Conclusiones, hermanos, de este preparativos para entrar en Canaán. El Señor primero prepara a los ministros para que luego ellos guíen al pueblo a la tierra prometida. Dios primero quiere hacer la obra en ti, quiere hacerla en mí, antes de llegar. Solo, el punto último, solo llenos del Espíritu Santo podemos prepararnos como Dios quiere. No endurezcamos nuestro corazón y tengamos más sensibilidad el Espíritu Santo. Dios nos ama y Dios sigue queriendo salvar a su pueblo, Y Dios quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí. Permitamos que Dios nos guíe en esta tarde. Amén. Dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo de tu paz. El punto C era la sana doctrina, pero el punto B no me acuerdo. El punto C es permanecer. Tenemos el punto A, debemos tener fe. El punto B, ha de haber consagración. Vale. Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor una vez más.
por habernos removido, ¿no? ¿Quién no la ha movido el Señor? Su palabra nos tiene que empujar. Amén. Pero yo prefiero decir ay. Yo prefiero decir ay porque cuando digo ay, porque todavía estoy sensible al Espíritu Santo. Lo malo es el día que ya no diga ni ay ni nada. Ahí estoy endurecido, ¿verdad? Entonces, te damos la gloria, Señor, y la honra, Padre, en esta bendita noche, Señor. Bendecimos tu bendito nombre, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos, Señor. Gracias por exhortarnos, gracias por empujarnos, Señor mío. Gracias por tu palabra, que es esa espada de doble filo, que una tarde más ha penetrado en nuestras vidas, Señor mío. Ayúdanos, Padre, a obedecerte, y cuando circunciso mi oído es para obedecerte a ti solo. Padre, veo la parábola de las semillas, cómo fueron entretenidas, cómo los afanes de este mundo distorsionan. Veo cómo el pájaro se lleva lo que yo he dejado en el suelo, Padre, que es el mismo Satanás. Padre, ayúdanos a darle la importancia a la palabra que merece y no llamar más a lo santo común, Padre. Yo te pido, Señor, que hagamos altar, Señor, en nuestras vidas. El templo somos nosotros. Eso te pedimos, Señor, que tú nos des la orgullo a seguir tu buena voluntad, Padre. Todo te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el pueblo dijo, amén. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios.